buenos días a todos, bienvenidos. Me toca a mí presentar al compañero Enrico Víctor. Todos lo conocemos, músico connotado, tiene al menos 6 discos grabados. Pueden encontrar su música en diferentes plataformas, se ha presentado en una gran cantidad de escenarios, es compositor y además es docente desde el 2013 más o menos. Yo tuve el gusto de tenerlo como compañero en Azcapo en sus inicios. Debo decir que muchos de los alumnos lo tenían como uno de sus profes más queridos y consentidos. Siempre lo recuerdan, lo agregaban a Face. Una muy buena persona. Ahora tienen la fortuna de tenerlo en Contreras, ¿no? Estoy, sí, Magdalena Contreras, y pues hoy nos va a hablar de educación para un mundo que no existe. Pues muchas gracias. Gracias, Mauricio. Muy bien. Le cambié un poco el nombre. Originalmente, mi problema eje era diferente. Se llamaba Educar en la Era de la Inteligencia Artificial, Pensamiento Crítico, Tecnología y Nuevo Ecosistema del Aprendizaje. Pero me gustó este título que es un poco más dramático, ¿no? Al final vamos a hablar pues de la experiencia, sí, de la cultura, la tecnología y la formación de autonomía en el siglo XXI. Bien, obviamente sí, las cosas cambiaron mucho si nos acordamos de cuando estudiamos nosotros, cómo era el mundo y a qué tecnología teníamos acceso. Evidentemente, pues todos lo estábamos teniendo menos digitalizado, o por lo menos, pues, o sea, no nos tocó esta era donde todo el papel, pues por lo menos ya está dejando de ser algo relevante, ¿no? Los chicos, pues, porque nosotros les damos papeles, es que ellos siguen trabajando con eso, pero a ellos ya les gustan más las pantallas, ¿no? Se ahorran espacio, se ahorran todo. La idea de que el minimalismo, ¿no? En la vida se aplique al máximo, ¿no? Ha sido eso. Vamos a iniciar en el aula directamente. Ya ayer, no es cierto, el lunes, con la maestra Elia, pues vimos que había bastantes dificultades, ¿no? En el aula. Ella nos habló de una crisis cognitiva, ¿no? Digo, aquí hacemos un breve resumen, ¿no? De este tipo de crisis. El déficit de atención sostenida, empobrecimiento del lenguaje. Hay una investigación superficial, ¿no? Un uso acrítico de las fuentes. Normalmente, pues hay pseudoautoridades, ¿no? Informaciones falsas y cosas con las que se involucran. Normalmente empiezan ya a delegar cosas, ¿no? A la IA, pero de una manera igual bastante reflexiva. Y bueno, ¿no? También tienen la cosa de que investigan buscando en un video de TikTok la información más sencilla, porque ya ven en un video, alguien hace un concepto de una manera bastante reducida y con eso se quedan. Obviamente que si vamos a ver problemas del aula de ahora, veamos aquí esto que dice. El producto existe. El proceso intelectual quizá nunca ocurrió. Digo, la manera de evadir siempre ha existido. En el pasado existían los escritorios públicos, se hacen tareas aquí, ¿no? La gente podía evadir de todos modos, pero había un trabajo intelectual detrás. Los profesores lo leían y decían, ah, claro, me gusta tu razonamiento. Ahora también vemos una serie de incoherencias, pero bueno, el resultado visible, ¿no? Pues sí, nunca hubo un pensamiento detrás. Ahora, ¿para qué educamos? Eso es una pregunta importante porque, bueno, si bien Bukowski dijo en algún momento que la civilización es una causa perdida, eh, podríamos quedarnos con eso y decir, bueno, ya que el mundo ruede, no tener esperanza. Sin embargo, no tenía esperanza, si no, no hubiera seguido escribiendo. Tenía esperanza en que alguien lo leyera finalmente. Entonces, eh, la idea es esta. Imaginemos un mundo más distópico del que ya tenemos, donde colapsa todo. Si nos quedamos con los influencers, si nos quedamos con los pseudoartistas que hay ahora, ¿no? Y toda esta idea de que quien tiene más seguidores es alguien que tiene mucho valor, ¿de qué podría servirnos si alguien tiene una emergencia médica? O incluso en cosas que ya ocurrieron, como Chernobyl,
¿no? En el 86, pues tuvieron que hacer en el 2016 un nuevo sarcófago para cubrir toda el área, ¿no? El área cero donde estuvo el reactor 4. Justamente tuvieron que echar mano de científicos y de gente que sigue estudiando, y que si nos quedáramos con esta inercia que tenemos ahora pues de influencers, ¿no? Yo creo que en poco tiempo, ¿no? Chernobyl se va a convertir en un problema muy grave, ¿no? En 100 años, que es lo que dura el sarcófago nuevo que le pusieron, pues sí, ¿no? No vamos a tener con qué, ¿no? Entonces, ¿para qué educamos, no? Porque finalmente la civilización, que no es tanto una causa perdida, todavía es cuestionable y perfectible, pero es conocimiento acumulado, memoria colectiva, es un lenguaje articulado, la capacidad de cooperación, las instituciones construidas por generaciones. Y bueno, ¿no? Si la educación no transfiere eso, entonces, ¿para qué lo hacemos? Y bueno, pues tenemos ahí, ¿no? Varias palabras que podríamos considerar más o menos sinónimos, pero no necesariamente. Eh, Tenemos la idea de enseñar. Ahí estamos transmitiendo nada más, ¿no? Contenidos, habilidades técnicas. Eh, pero bueno, no es lo único, ¿no? También estamos formando el carácter, juicios y valores. Mm, Pero formar, ¿no? Estamos buscando que al final la formación les dé autonomía a nuestros estudiantes, que no necesariamente se queden en la esfera, pues, de que repitan conocimientos, ¿no? Ahí tenemos un ciclo, ¿no? Si les ayudamos a resolver, a pensar, como decía también ayer el profesor Félix, ¿no? Que eso les ayuda en su vida, ¿no? Evidentemente esa autonomía pues va a llevarlos, ¿no? En algún momento, después de los filtros sociales que implica la educación, llegar a un trabajo. Y obviamente eso, el ideal es que tengamos una ciudadanía, ¿no? Que permita que la colectividad mejore. Entonces, bueno, los estamos preparando para que puedan llegar a ese momento, y la idea es mejorar las condiciones de vida de las personas a través de la educación. Entonces, bueno, vamos a irnos a Paulo Freire, ¿no? Algunos conceptos. Normalmente, bueno, pues estamos recordando que la educación bancaria es lo que él criticaba, ¿no? Únicamente, pues una autoridad que se dedica a generar personas que solamente sirven para ser obreros. Sí tienen una problematización, ¿no? De su vida, ¿no? Y obviamente con la praxis, ¿no? Que él propone, y van a ir resolviéndola y van a llegar a la autonomía. En algún momento estaba yo platicando con una compañera que es por horas, ¿no? De artes plásticas. Y me dijo, bueno, por muy Paulo Freire que te sientas, siempre la educación va a implicar una relación de poder. Entonces no hay una simetría, ¿no? Entre el profesor y el estudiante. Entonces, esta autoridad que tenemos, ¿para qué sirve? ¿No? Al final es una autoridad que va a buscar que todo sea cuestionado cuando haya la suficiente información, o cuando no haya la suficiente información principalmente, eh, pero que a veces nos convertimos como en esa cosa pesada para ellos, ¿no? No encuentran sentido, y que es como tratar de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, ¿no? O tratar de hacer como la medicina, ¿no? Es difícil tomársela, ¿no? Es desagradable el sabor, ¿no? Pero finalmente pues tiene un propósito, curar. Entonces esta autoridad que tenemos, ¿no? Pues finalmente es para producir una autonomía, no dependencia intelectual, no nada más trasladar una serie de valores o ideologías, ¿no? Que no puedan ser cuestionados, ¿no? No se trata de una educación dogmática. Esa autoridad al final, ¿no? También pues, debe de aportar algo, ¿no? Incluso nos pueda cuestionar a nosotros como profesores, ¿no? A partir del pensamiento crítico.
justo, me adelanté de diapositiva, pero pues esto, ¿no? La autonomía no se concede, se construye en la práctica. El docente que enseña a pensar, cuestionar y contrastar fuentes no debilita su rol, lo eleva. Formar para la dependencia reproduce la educación bancaria. Formar para la autonomía es el acto pedagógico más profundamente político y ético. ¿No? Eso es lo que estamos buscando. Pero bueno, pues finalmente, ¿no? Estas condiciones, ¿no?, de las que hablamos, que ocurren en el aula, nuestra crisis cognitiva, pues no nada más es exclusiva de los estudiantes, ¿no? Hay una serie de condiciones también que no nada más se reducen a ellos, no nada más se reducen a la tecnología, ¿no? A culpar a las redes sociales. ¿No? Todo un sistema que produce todo esto y que se alimenta a sí mismo. Entonces vamos a tener aquí varios autores que vamos a platicar de ellos, que de alguna manera hacen diagnósticos, ¿no?, sobre lo que ha ocurrido y por qué tenemos igual pues esta crisis, ¿no?, cognitiva, no nada más en ellos, sino también en todos. Yo creo que a todos nos ha ocurrido que nos hemos entretenido de más, ¿no? Y que también hemos visto mermadas ciertas capacidades que antes considerábamos que no eran tan enajenadas como ahora nos pasa, ¿no? Eh, Estos autores, ¿no?, pues son, además de Paulo Freire, Giovanni Sartori, Eduardo Subirats y Zygmunt Bauman. Digamos que no son profetas, sí, de las plataformas digitales, pero pues nos ayudan a leer críticamente el presente. Y bueno, pues esto nos va a ayudar, ¿no?, a entender, ¿no?, que ahora pues el entorno que tenemos está diseñado para comerciar con nuestra atención, para robárnosla, y evidentemente pues para convertirnos en perfiles de consumo, ¿no? Más que nos consigan como personas, que nos consiguen como perfiles de consumo. Entonces, con Giovanni Sartori, yo rescato el Homo Videns, ¿no? Es, desplaza, ¿no?, aquí la cultura, todo se organizaba, ¿no?, desde la palabra antes, y ahora todo se concentra en una imagen, ¿no? Es lo único que importa. Y nos vuelve unos sujetos pasivos, que únicamente estamos, pues, consumiendo, ¿no?, lo que hay a través de una imagen. Vean, es un sujeto que ve, pero que pierde progresivamente la capacidad de abstracción que solo el lenguaje articulado puede generar. Pues vayamos, ¿no?, nuevamente a qué ocurre un poco en las redes. Ahora ocurre lo que Eduardo Galeano, ¿no?, plantea como la cultura del envase, ¿no?, donde importa más la idea de cómo hacer una boda donde la gente vea que se gastó en X o Y, pero la relación no importa, ¿no? El matrimonio y cómo se lleva la relación no importa. Importa más el funeral que el muerto, ¿no? Finalmente eso es lo que hablamos de la cultura del envase. Esto de los Homo Videns, ¿no?, es un poco el entorno que tenemos todos. Ahora hay en Internet una nueva tendencia que hablan de farmear aura, ¿no? Están hablando de esta idea que viene de los videojuegos, ¿no?, que hablan de juntar, ¿no?, o recopilar, y el aura, ¿no?, es la presencia, ¿no? Así como los luchadores, ¿no?, que se ponen a hacer gestos y ver quién es más gandalla, ¿no? Entonces ellos, los chicos inventaron eso ahora, ¿no? Y hacen batallas, ¿no? Así como antes había batallas de rap, hacen batallas de farmear aura. ¿Quién tiene mayor presencia? Con gestos de lo más cuestionables y extraños, ¿no? Ya la salud mental se ve muy rebasada. Tenemos ahora, ¿no?, la idea de lo que importa mucho, ¿no? Y lo he visto en muchas series. Si vamos a ir a tal o cual lugar, ¿qué es lo fundamental? El outfit. ¿Cómo te vas a ver? ¿No? Otra de las cuestiones que también, ¿no?, los museos, ¿qué nos muestran? Experiencias que son instagrameables,
Experiencias mira, hay una exposición de Van Gogh, pero para que tú te tomes ahí en el cuadro y lo importante eres tú. Van Gogh, mira, ahí te ponemos un cachito, ¿no? De la exposición y ya te puedes ir, porque lo que importa más es cómo te viste tú en la exposición de Van Gogh. Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y los chicos están permeados de eso, ¿no? Ya la cultura también, o hay cosas que las disfrazan de cultura, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente, aunque observemos, ¿no?, muchos fenómenos, ¿no?, de la realidad a partir de los medios electrónicos, pues nada, somos, ¿no?, tanto consumidores pasivos que están mirando todo eso, pero también lo que importa es ser visto, ¿no? Nos volvimos un producto, ¿no?, delante de todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, conceptos como justicia, desigualdad, soberanía o derecho no tienen un correlativo visual directo. Sin palabras, sin concepto, no hay pensamiento político ni ciudadanía crítica posible. Entonces, pues sí, ¿no? Es por eso que ahora los discursos de ultraderecha, por ejemplo, son tan fáciles de penetrar, ¿no?, en poblaciones vulnerables, ¿no? Porque precisamente lo que hacen es reducir, ¿no?, todo a imágenes y conceptos muy mínimos, ¿no? Decirle a alguien zurdo de M, ¿no?, de considerar el comunismo como un insulto, es lo que están haciendo, nada más para poder tener una visión del mundo, ¿no?, donde ellos tengan, por cierto, pues más bien credibilidad, ¿no? Y es lo que pasaba igual, ¿no? Si nos acordamos del libro de 1984 de George Orwell, ¿no?, pues hablaban de la neolengua, ¿no?, una lengua que busca tener muy poquitas palabras para que el pensamiento se reduzca, ¿no? Lo que pasó también con las redes sociales, cuando fueron acortando la cantidad de caracteres para comunicar algo. Y justo también, ¿no? Entre menos lenguaje hay, pues hay menor oposición, ¿no?, pensamiento crítico. Podemos acordarnos también, a partir de esto de los móviles, ¿no?, de los 15 minutos de fama de los cuales hablaba Andy Warhol, ¿no? Entonces, pues sí, digamos de que alguien que anticipó y que de alguna manera inventó todo esto que está ocurriendo con las redes, pues fue un poco Andy, ¿no? Hasta en TV se lo inventó él, ¿no? O sea, a mí me da esa sensación, ¿no? Sí, pero ahí, ahora ya se cambió y ahora vas a ser famoso para 5 personas, ¿no? Exacto. O sea, en lugar de los minutos, ahora eres famoso para un cierto grupo de personas, ¿no? Exacto, sí, el círculo y las condiciones también se modifican, ¿no? A lo mejor ya no son 15 minutos de fama, ¿no? Puedes tener 5, ¿no?, siendo la peor persona del mundo, Sí. ¿no? Y los linchamientos sociales, ¿no?, están a la orden del día. Entonces, bueno, pues sí, vemos que a partir de los movidas, ¿no?, ahorita vamos a pasar a otro autor, ¿no? Pero a partir de los movidas, pues sí, se generan los nuevos aspiracionismos, ¿no? A ser famoso, ¿no?, por tener más seguidores, por tener más vistas, a darle valor a cosas que no necesariamente son contenido. Se hablan de creadores de contenido, pero ¿cuál es el contenido que crean, ¿no? Solamente imágenes. El lenguaje ya está muy por debajo de eso. Y por la idea de autoexplotarse para lograr un objetivo. Entonces, bueno, pues, o sea, ¿qué es lo que se está privilegiando? Lo instintivo, ¿no?, la hipersexualización, la cosificación, la violencia, ¿no? Son las cosas que mayores vistas tienen. Obviamente, volvemos al tema de la estética, ¿no?, pero bueno, orientada hacia estas cosas que les acabo de decir, ¿no? Entonces, el éxito está cuantificado. Y ahora vamos a hablar, ¿no?, de un autor español que me gusta mucho, ¿no?, que es un libro que se llama La existencia sitiada, ya pueden ver por dónde va la cosa, que habla pues de varias cosas que a mí me resultan muy importantes. Entonces, hoy quiero mencionárselas. El libro de La existencia sitiada tiene 4 puntos principales. Voy a abordarlos de una manera muy rápida. 1, el papel de los mass media, medios de comunicación masivos, en la reformulación del sistema de necesidades y la anulación de todo pensamiento crítico. La instauración del poder totalitario de los medios de comunicación.
habla en el segundo apartado del libro, la autodestrucción inminente del planeta y su colonización biológica, la amenaza de una guerra global y nuclear. 3, la complicidad intelectual en el mantenimiento de las condiciones sociopolíticas predominantes y la liquidación corporativa del intelectual. Y por último, el fin del arte a la par del triunfo de la violencia y el espectáculo. Esto se parece mucho, bueno, porque este autor fue un estudioso también de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Donde estuvo Theodor Adorno, ¿no? Digamos que es un pensador que comulga con esas ideas y que habla, y que también lo vamos a abordar, sobre las industrias culturales, ¿no? Entonces, cómo el arte puede volverse una mercancía, ¿no? O todo se puede volver una mercancía. Incluso revelarse vende. Esa es una idea que siempre ocurre en general, ¿no? Entonces dice, ¿no? La realidad mediática lleva a la aceleración y fragmentación de los discursos, de las imágenes, la devaluación general de los lenguajes culturalmente heredados, la degradación de la experiencia individual. La destrucción se asocia con un proceso técnicamente sofisticado que bloquea la comprensión reflexiva y suspende la posibilidad de la experiencia. Los medios de comunicación operan como instrumentos de falsificación y ocultamiento de la realidad. Bueno, entonces, justo, ¿no? El punto 1, ¿no? Vivimos a través de, ahora, ¿no? Vemos la guerra, pero no la experimentamos, ¿no? Entonces, eso, la experiencia, pues es expropiada, ¿no? La pantalla sustituye el contacto directo con el mundo. 2, ¿no? La gasificación de la experiencia, ¿no? Entonces todo se fragmenta, ¿no? Hay una inmediatez y una pérdida de la permanencia en la vivencia humana. Y por último, ¿no? Sí, la educación es una resistencia existencial. Requiere de que estemos presentes, de que haya permanencia, o sea, que las cosas no sean volátiles como la gasificación, la memoria de interpretación frente a la volatilidad del entorno sociopolítico. Y aquí vamos a pasar a los ciertos. Aquí vamos a pasar a las industrias culturales. Igual eso es un tema que me adelanté un poquito diciéndoles que pues, todo se podía hacer una mercancía. Pero bueno, habla de la dialéctica de la ilustración. Sí, ¿no? Muchos productos culturales se estandarizan y se producen en serie. Entonces, el sujeto ya no es quien organiza la experiencia. La industria es quien ya nos da, ¿no? Las categorías perceptivas del receptor. Es lo que pasa con la música, ¿no? ¿Cuál es la música que se escucha y que impera? ¿Y por qué? Que hay una industria detrás, ¿no? El cinismo, es decir, industria del entretenimiento, ¿no? A partir de ahí también se educa de otra manera, ¿no? De una manera que vaya acorde con el sistema y con la economía, ¿no? Entonces, el producto cultural preconfigura cómo el espectador percibe, siente y juzga, reduciendo la capacidad crítica y promoviendo la pasividad. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos viendo que ocurre con nuestros estudiantes, ¿no? O sea, cuando admiran ciertas figuras, ¿no? Cuando las series de narcotraficantes, cuando, no sé, ¿no? La gente que tiene vicios, ¿no? Todas las cosas que estamos viendo no solamente es producto, ¿no? De las redes sociales o del entorno que tienen, sino de que hay aspiracionismos que se venden a partir también de las industrias culturales. Entonces, bueno, la dominación, ¿no? Se logra a partir del entretenimiento y la familiaridad que tenemos con estas cosas. Lo voy a saltar y vamos a tener aquí otro tema. Pues recordarán que también Chomsky, ¿no? En un momento nos dio, ¿no? 10 maneras en que se puede manipular a las personas, ¿no? A partir de los medios. Y bueno, ¿no? Pues sí, ¿no? Normalmente pues, hay una información, se jerarquiza, se encuadra y algo se omite.
¿no? Entonces, bueno, pues sí, Chomsky analiza, ¿no? Pues, ¿quién está financiando ese mensaje, ¿no? Cuando nos llega algo, ¿no? ¿Y quién se beneficia de eso? El que nosotros nos lo creamos. Entonces, bueno, pues tendremos que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que quedó excluido? ¿Qué es lo que falta? Y por último, moldear, ¿no? A las personas, ¿no? A partir de consumir esto. Entonces, pues tendremos que buscar ese pensamiento crítico que nos libre de eso. Pero igual, ¿no? Por eso les dije desde el principio que la escuela ya no existe, ¿no? Como la conocimos. Tenemos la modernidad líquida, también es otro concepto que es interesante, porque pues sí, finalmente todo lo que antes era permanente, pues se transforma constantemente, ¿no? Un día uno abre una aplicación y el menú que encontrabas arriba lo encuentras abajo, ¿no? Te movieron todo y entonces, bueno, no nada más es en las redes, ¿no? Nos dicen todo un checklist, ¿no? Que lo que comías, ¿no? Esto es lo que es sano, pero el día de mañana nuevos estudios científicos de la Universidad de Oxford, ¿no? Te dicen que las grasas estas son malas y no comas esto, pero al día siguiente, ¿no? Si te tomas 3 vasos de vino en la comida, ¿no? Ayudas a tu corazón. Entonces dice, bueno, todo el tiempo está todo transformándose en todos los ámbitos. Y sí, ¿no? La novedad es un valor, ¿no? Aferrarse a las cosas del pasado ya no es lo importante, ¿no? Entonces, por eso también, ¿no? Los medios siempre es como, eh, no sé si recordarán, ¿no? Un momento de la serie de Malcolm el del medio, ¿no? Donde están jugando básquetbol con Hal y y pues se suben los 3 chicos para ganarle ahí un tiro, ¿no? Y le dicen, ¿no? El futuro es hoy, viejo. Entonces, pues más o menos esa es la idea, ¿no? De que aferrarse a algo que es permanente, pues sí, está mal visto, ¿no? Lo que han hecho también los sistemas imperantes, ¿no? Y los países que buscan concentrar el poder, es llamarle terrorista, ¿no? A alguien que tal vez, ¿no? En otro punto pudo haber sido llamado mártir, ¿no? Por una causa. Eso es una de las cosas que están transformando todo, ¿no? La idea de que tengamos un consumo, ¿no? Que se vuelva masivo. Dice, el trabajo y los vínculos sociales se flexibilizan hasta la precariedad estructural. Sí, ya no somos, hay una cantidad de información tremenda de la cual ya no podemos salir. Entonces, empezar, ¿no? Con un estudiante que le dice, sabe, investiga tal o cual cosa. Y no sabe por dónde empezar, no sabe qué es lo que es real, ¿no? Y cómo discriminar esa información. Y bueno, pues también, ¿no? Que las redes consideren que somos islas, ¿no? Pues yo soy muy original, ¿no? Yo me puedo aislar, ¿no? Y la manera de aislarse, pues también es buscar que todo lo que está alrededor mío coincida conmigo, ¿no? Ya el pensamiento diferente pues excluye, ¿no? Eso es lo que también pasa dentro de estos consumos. Y bueno, ¿no? La obsolescencia, sí, lo consumido envejece rápidamente. Por eso incluso también canciones de moda, ¿no? Que escuchamos actualmente, que estuvieron de moda hace 1 año o 2, ya suenan tan viejas, ¿no? Y las cosas que son los éxitos de antaño perduraron, ¿no? Por más de 30, 40 años, ¿no? Y bueno, pues la nueva tendencia, ¿no? El ciclo se reinicia, y aquí está, ¿no? Ese es el ciclo. Novedad, tendencia, consumo, obsolescencia. Y hasta que llega algo nuevo otra vez, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Pues esto es lo que nos genera la aceleración, que por supuesto produce alienación. Entonces la inmediatez rompe con un proceso. No podemos tener una experiencia porque todo es vertiginoso. No puede haber espacio para la reflexión de esa manera. Y por el contrario, ¿no? La escuela, los espacios educativos no implican esa velocidad ni ese vértigo. Por el contrario, requieren espacio para procesar.
Y sí, ¿no? Si no revisamos, ¿no?, nuestro flujo mental, pues nos vamos a encontrar, ¿no?, con esas cosas que nos aparecieron casualmente, ¿no? O realmente las buscamos, ¿no? Incluso hay cosas que uno está revisando en el teléfono y solamente lo pensamos, no se lo dijimos a nadie, y ahí aparece. ¿Sí? Parece que nos leen ahora tremendamente, pero pues tiene sentido, porque finalmente pues es eso, ¿no? Nos están revisando, ¿no? Nos están revisando como perfiles de consumo, toda nuestra actividad. Entonces, el algoritmo selecciona contenidos según tu historial, reforzando preferencias y creando una burbuja de relevancia aparente. Son las llamadas cámaras de, ¿no?, donde únicamente lo único que uno dice es en donde te encierran, ¿no? Donde no hay, eh, es una apariencia, ¿no?, de individualidad. La atención reactiva sustituye a la búsqueda deliberada e intelectualmente autónoma. Y aquí tenemos una paradoja, ¿no? Todos nos sentimos únicos y detergentes, pero eso es producido por la misma lógica de optimización. La diversidad visible oculta una estandarización profunda del deseo, la atención y el consumo cultural impuesta por las plataformas. Entonces, pues ahí nos están, ¿no?, igual, de alguna manera, buscando colocar, pues, en esta jaula, ¿no? Entonces, sí, pues vamos a regresar un poco, ¿no?, a las aulas, ¿no?, en el mundo que ya no existe. Antes, pues sí, ¿no?, había libros que eran imposibles de conseguir, que tenían uno que andar ahí fotocopiando, y la escasez de información era la norma muchas veces para ciertos temas, ¿no? Sin embargo, ahora existe una sobreabundancia y también no toda la información es valiosa. El docente y el libro como fuentes, pues ahora ya tenemos hasta el TikToker, ¿no?, como una fuente. Producción humana del saber, pues no, ahora ya tenemos, ¿no?, producción hasta de las máquinas, aparente, ¿no? Hay una búsqueda activa y deliberada, pues ahora ya todo es una respuesta automatizada. Si antes igual la gente tenía cierta credibilidad, ¿no?, por las instituciones, ¿no?, tenemos un algoritmo, ¿no?, que está diciendo más bien cómo vivir. Y bueno, pues antes había un esfuerzo, ahora pues delegamos las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos, ¿no? Y eso me da gusto haber podido coincidir, ¿no?, con los compañeros, tanto con ella como con Félix, porque, bueno, pues mientras estaba yo haciendo la ponencia, y cuando vi las ponencias de ellos, pues justamente, ¿no?, coincido con este punto, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues enseñar a pensar. Eso es lo que importa, ¿no? A partir de cualquiera de las asignaturas, simplemente, ¿no?, son distintas formas de estructurar el pensamiento, cada asignatura. No necesariamente, porque muchas veces, ¿no?, en coordinación, ¿no?, es que ya va a salir, es que no se va a dedicar a eso. ¿No? Y no se trata de eso, ¿no? Simplemente, pues, lo único que queremos, ¿no?, pues sí, no es que se dedique a eso, sino que tenga un abanico de posibilidades de pensamiento, ¿no?, que les sirvan, ¿no?, dejarles algo en ese sentido. Entonces, bueno, ¿no? Por último, pues sí, juzgar la validez de todo lo que hacemos. Claro, dentro de esto también hay una cuestión, porque, ok, ¿no? No está mal usar tecnología, no está mal delegar ciertas cosas, pero para ser patrón, para tener a la IA de tu secretaria, pues primero tienes que haber sabido, pues, realizar ciertos procesos, ¿no?, saber conversar. Si uno tiene esa posibilidad de conversar también con la IA, yo soy muy experimentador, ¿no?, en ese sentido, y yo luego me echo mis cholos, ¿no?, me pongo a platicar con la IA, y realmente eso me ha permitido que me dé respuestas muchísimo mejores, ¿no? O sea, claro, ¿no?, ponerse a chatear con ella, cuando le dice a uno cosas que no, o que está dudando, también le digo que me cuestione, ¿no? Siempre que le meto alguna información, estoy diciendo, a ver, ¿dónde está el hueco?, ¿no?, o ¿dónde me equivoqué?, o ¿dónde tú piensas?, ¿no?, que podría haber más información.
A veces quedo conforme, a veces no, pero en general siempre estoy, ¿no?, revisando todo eso. Y justo es eso, ¿no? Que uno, entre más información tenga uno, entre más dudas traiga, entre más haga uno esas investigaciones, pues más puedes ir delegando. Yo creo que eso es lo que los estudiantes tienen que entender ahora, ¿no? Que la IA no es negativa siempre y cuando ellos tengan ese esfuerzo formativo de haber podido pasar por ciertos procesos para que ya le puedan delegar cosas y puedan automatizar procesos. Automatizar procesos cuando sí sabemos que hay cosas que no son tan necesarias, ¿no? O sí son necesarias, pero por ejemplo, a veces no tenemos tanto tiempo para cuestiones burocráticas, ¿no? Donde ya sabemos qué hicimos, cómo lo hicimos y qué queremos expresar, pues justamente podamos hacer y armar documentos que tengan cierta estructura. Hay que pensar en la estructura y hay que pensar, ¿no?, también en qué ideas vamos a filtrar en esa estructura. Entonces es como un rompecabezas que uno va armando poco a poco, y esa es la idea también, ¿no?, a la hora de utilizar una inteligencia artificial para generar productos, productos que no necesariamente van a estar manufacturados 100% por ella, ¿no?, sino por toda la información que le podamos brindar. Mm, sí, justamente tenemos esto, ¿no? Esto es lo que queremos formar, una persona crítica que pueda buscar evidencias de las cosas, que pueda distinguir, ¿no?, la información también falsa, ¿no?, que sepa quién realmente es autoridad, ¿no?, que haya, sí, que, o sea, que no sea una cuestión de moda, ¿no?, cuando hablamos de la autoridad, eh, porque pues sí, ¿no?, volvemos a lo mismo, si los valores son el que tiene más seguidores, ¿no? ¿Se acuerdan de Marilyn Cote, ¿no?, una falsa psiquiatra que decía que la depresión se podía curar en una semana? Bueno, pues, ¿no? Y hubo gente que creyó en ella, ¿no?, y tuvo muchas broncas. Bueno, pues eso, la idea es que podamos formar personas que no se vuelvan Marilyn Cote y que tampoco, ¿no?, se vayan a atender por Marilyn Cote. Y bueno, que no se dejen manipular por las emociones primarias, ¿no? Finalmente es eso, ¿no? El chisme, ¿no? ¿Para qué son las redes? Para el chisme, la violencia, el... ¿De qué están? Yo luego lo escucho, ¿no?, fuera de mi cubículo, ¿no?, de lo que están con los videos a todo volumen. Entonces, pues sí, uno escucha, ¿no?, que si el asesinato de moda, ¿no?, el crimen, ¿no?, que tiene tal cosa y como tuvo implicaciones sexuales, ¿no? La gente que se está golpeando, ¿no?, por alguna razón, ¿no? Y todo eso es exacerbar las emociones primarias, ¿no? O los chicos de, ya viste esta mujer, ¿no? O sea, porque, pues bueno, ¿no? Es la edad y son las hormonas, pero también, o sea, pues eso es lo que están manejando, ¿no? Todo esto, y justamente, ¿no?, lo que premia ser vistos, ser vistos. Entonces ellos mismos, por eso filman las peleas afuera de las escuelas. Por eso ocurren cosas tan lamentables, ¿no?, con la cosificación y con todas las cosas que se difunden, ¿no?, pues de personas que suben su cuerpo, ¿no? Y pues eso, ¿no?, ahí tienen esa captura reactiva, ¿no?, porque no hay un pensamiento que les ayude a romper con esto. Y esto es lo que les decía, ¿no? Hay una delegación, ¿no?, puede hacer uno siempre y cuando, pues sí, uno para ser patrón, pues ya pasó uno por todas las áreas, las conoce y puede uno hacer eso, ¿no? Entonces ese es el esfuerzo formativo que es necesario. Pero ¿cómo llegamos a ese esfuerzo formativo? ¿No? Porque, pues sí, ¿no? Si vamos a enseñar redacción, pues obviamente, ¿no?, pues tenemos que hacerlos practicar, ¿no?, y que haya tolerancia a la frustración. Una idea también puede uno decirle, bueno, a ver, enséñame a redactar, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál sería, por pasos, ¿no? ¿Cuál sería una manera, ¿no? Enséñame una manera. Enséñame a hacer una ficha bibliográfica paso por paso. ¿Qué partes tiene? Yo creo que todo eso, ¿no? No es necesariamente delegar, pero sí son maneras, ¿no?, de aprender proceso. Entonces,
Justamente yo creo, ¿no?, que podamos hacer también ciertos manuales de instrucciones, que es lo que muchas veces eh, cuando nos dicen haz algo, ¿no? Es como la hoja en blanco, ¿no?, el lienzo en blanco, ¿no? No sé por dónde empezar, ¿no? Muchas veces incluso también, ¿no?, cuando he llegado a mostrar cómo se hace una canción, y la gente piensa, no, entonces te llega la inspiración divina, ¿no? Pues no, o sea, las canciones tienen una estructura, ¿no? La letra y va a tener el estribillo, va a tener un coro. Es muy posible que la música pues tenga un solo en un momento, que tiene uno que hacer esa estructura, ¿no?, digerible, tiene uno que a partir de ciertos elementos, ¿no?, buscar que la memoria también se vea refrescada. Y justamente, ¿no?, pensando en la estructura, es un punto donde podemos partir. No necesitamos, ¿no? Ahora tengo que poner un montón de notas, ¿no? Si voy a pintar, tengo que poner todos los colores, ¿no? Pues hay que delimitar, hay que empezar a delimitar y buscar estructura. Y eso es lo que se puede hacer. Entonces no se trata de rechazar la tecnología, ¿no? Porque bien, ¿no? Nada más hay que privilegiar siempre el esfuerzo formativo. Cómo atravesar esos procesos que van a permitir que esto pueda ser después solo una herramienta para automatización de procesos. Uno también se puede pelear con la IA si quiere uno aprender a argumentar. Y sí, ¿no? La tecnología, por ejemplo, el teléfono, para mí ha sido, en lugar de prohibírselos, ¿no?, pues yo ya les hago que se descarguen pianos, ahí, pianitos en el celular, me hice unos tutoriales, ¿no?, para que aprendan a tocar, porque hay quienes no tienen la posibilidad de comprarse el teclado, ¿no? La batería, les he enseñado a tocar primero la batería con los deditos ahí en el celular, porque tienen una referencia física de todo el instrumento, y después, bueno, pues ya van pasando, ¿no?, porque ya saben, ¿no? Ya nada más es enseñar la coordinación y los clic. Entonces tenemos, ¿no?, la idea de que resignificar lo que en un momento es algo tan polémico, es decir, no, no lo uses, es que te distraes, es que está mal, ¿no? Bueno, el entretenimiento también te puede enseñar, ¿no? Puede ser un laboratorio, ¿no? Con Google Lens, ¿no?, puede uno andar ahí en biología viendo plantas, ¿no? Te da el nombre científico, ¿no?, de la planta. Puedes encontrarte el bicho más raro del mundo a ver qué es, ¿no? Ya de ahí podemos buscar el nombre y empezar a investigar y hacer otras cosas, ¿no? Entonces la idea es como buscar cosas gratuitas, ¿no? Podemos tener una biblioteca acá, ¿no? También, o sea, yo soy un ferviente creyente de que esto suena mal, pero para mí se escucha muy bien. La piratería es la democratización de la cultura. Y creo que es muy importante, ¿no?, que podamos, o sea, pues darles eso, ¿no? O sea, cuando la gente no tiene acceso, ¿no?, a ciertas cosas, porque la vida no te da esa oportunidad. Pues yo creo que tenemos aquí un mundo maravilloso, ¿no?, con el cual podemos darles experiencias y mostrarles que no nada más es para estar ahí, ¿no?, siendo un sujeto pasivo, ¿no?, consumiendo todo este tipo de cosas, ¿no?, sino que podamos igual jugar, ¿no?, y hacer otras cosas, ¿no? Entonces, cosas que nos, o sea, por ejemplo, hay también como apps como de microscopio, ¿no? Entonces hace que el lente, ¿no?, pueda captar un poco más, podemos ver otras cosas, a lo mejor no necesariamente tenemos que ir todo el tiempo al laboratorio, ¿no? Entonces justamente es lo que hay que investigar, ¿no?, como qué otras opciones tenemos y de qué manera podemos, pues sí, darles oportunidad de tener más materiales, disfrutar y tener más acceso a otras cosas, hacer compendios de películas que ellos puedan ver, ¿no? O sea, que sientan que tienen acceso a eso. Podemos tener ahí el Google Drive, ¿no?, con un documento con enlaces, ¿no? Yo, por ejemplo, se los había comentado en otro momento, ¿no?, tener un código QR conmigo, ¿no?, cuando necesitan asesorías, ¿no?, se perdieron una clase, muchos de los materiales que diseñé en la pandemia, justamente, o sea, son videos
que tienen la explicación más dinámica posible, que tienen incluso ejercicios, y pues yo lo único que hago es poner en una carpeta, ¿no? todo el día de la clase, a la que se perdieron, todos pueden ir, a lo mejor yo pues estoy dando mi otra clase, pero si fueron a asomar a mi cubo, ¿no? Y entonces lo toman ahí al QR y tienen un material, ¿no? O sea, para saber qué pueden hacer. Entonces, tenemos muchas opciones, ¿no? Para poder usar esta tecnología en favor, ¿no? Tanto de nosotros y de ellos, automatizando cosas que privilegien la oportunidad de tener experiencias pues, más significativas para todos. Y justo, ¿no? Cuando vemos lo de la tecnología, bueno, pues es lo que les decía, ¿no? Herramientas de creación, registro, biblioteca, análisis, ¿no? Tiene que haber una intención pedagógica que amplifique la capacidad de buscar, organizar y producir, contrastar conocimiento de forma activa y reflexiva. Pues sí, usar las máquinas, pues sí, si lo hacen sin reflexión y sin procesos, sin estructura, pues vamos a tener, ¿no? Lo que ya conocemos. Cuando nos entregan el trabajo mal hechote, es eso. Y justo, ¿no? Algo que coincido igual tanto con Elia como con Félix, es que tenemos que privilegiar el lenguaje, ¿no? De cualquiera que sean nuestras asignaturas, ¿no? A partir del lenguaje, pues podemos preguntar, delimitar, conceptualizar, es lo que les decía, ¿no? La hoja en blanco, ¿no? Pues bueno, ahí podemos empezar, ¿no? Formular las preguntas precisas, delimitar el problema, conceptualizarlo, ¿no? Que es lo que empezamos igual ayer a ver con las matemáticas, ¿no? Justamente. Y luego pues ya buscamos, contrastamos, relacionamos, ¿no? Relacionamos las ideas y pues ya empezamos a formarnos en la argumentación, a lo mejor dudamos, ¿no? Yo, por ejemplo, hice esto, ¿no? El día de ayer tenía otra ponencia, ¿no? Empecé a modificar, ¿no? Porque precisamente había visto, ¿no? Que había muchos puntos que coincidían. Entonces dije, bueno, creo que también tenemos que hablar más bien del entorno y de las cuestiones, de los diagnósticos sociales que hay alrededor de lo que rodea a los estudiantes y a nosotros. Y por último, bueno, pues sí, que necesitamos profundidad en muchas cosas, ¿no? En el lenguaje, en la lectura, en la escritura, en el debate, en la exposición oral, ¿no? Todo eso, ¿no? Es lo que sostiene la arquitectura. Si no hay pensamiento estructurado, pues no hay ni autonomía, no hay una autonomía posible. Y pues sí, ¿no? La idea es que podamos mejorar, ¿no? La vida de nuestros estudiantes, más allá del sistema que tenemos, más allá de las cuestiones burocráticas que nos invaden, ¿no? Más allá de las cosas pues que no necesariamente son como nosotros quisiéramos, ni en las condiciones óptimas. Y cuando las personas no tienen acceso, como les decía, a ciertas cosas, pues buscar que lo tengan, ¿no? Buscar las opciones gratuitas y buscar generar un sistema dentro de este sistema, ¿no? Y sí, ¿no? Por ejemplo, en el ecosistema actual tenemos respuestas inmediatas, ¿no? Y claro, ¿no? No siempre podemos forzar una respuesta inmediata. Tiene que haber un proceso para ella. Tal vez en situaciones de emergencia, una respuesta inmediata, por ejemplo, con un médico, pues sí es importante, ¿no? Una situación de vida o muerte, requerimos esa capacidad, ¿no? Pero hay cosas que pues pueden ser beneficiosas o no. No significa que estemos hablando de que todo lo que está del lado izquierdo sea malo o de que todo lo que está del derecho sea lo mejor, ¿no? Tenemos que evaluar precisamente con este pensamiento crítico qué es lo que se requiere, ¿no? Sí, hay que evitar la fragmentación del pensamiento, ¿no? Sería ideal que lo viral, ¿no? Pues fuera cuestiones más relevantes, con verdadero contenido. Que el consumo pasivo, pues no sé, ¿no? Consumo pasivo de alguien que lee un libro o que está leyendo artículos, ¿no? En lugar de chismes. Que podamos automatizar cosas valiosas, ¿no?
que no nada más nos encerramos en nuestro propio pensamiento con las cámaras de eco, ¿no? Sino que alguien pueda disentir con nosotros. El roce es lo que genera que uno también aprenda, hasta a veces de la peor manera. Este, y sí, claro, ¿no? Tenemos una época en la que el opinionismo es la norma, ¿no? Eh, la adaptación reactiva ya la platicamos hace rato, ¿no? Y bueno, pues sí, buscamos, ¿no? Gente que tenga un criterio y que tenga curiosidad, asombro, ¿no? Y que busque las cosas, ¿no? O sea, eh, el teléfono puede ser también un diccionario, ¿no? Eso es importante también, ¿no? O sea, sí, está bien bajar el nivel, ¿no? A las cosas que son necesarias y después empezar a subir un poquito, ¿no? Y también que digan, a ver, no entendí tal palabra, a ver, búscala rápido, ¿no? Eh, sí, que podamos ser más creativos, ¿no? Eh, pues sí, finalmente es que nosotros logremos, ¿no? También ser críticos, ¿no? Con nuestra propia labor docente y que podamos ir integrando poco a poco, ¿no? Porque los cambios, ¿no? Realmente no necesitan ser radicales, ¿no? Experimentar un poquito, ¿no? Jugar con algo. Si yo me divertí, probablemente voy a hacer que los demás se diviertan, ¿no? Si a mí me apasionó, es muy seguro que eso ocurra con las demás personas, ¿no? Si encuentra uno ese lado, ¿no? Lúdico, ¿no? De la tecnología, ¿no? Pues ya estamos hablando de entretenimiento, bueno, pues vamos a encontrar esas cosas que pueden asombrar, ¿no? Y bueno, pues aquí están algunas de mis fuentes. Estuve ahí con la dialéctica de la ilustración, ¿no? Sobre las industrias culturales, la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la autonomía, Chomsky, ¿no? Hablamos de la manipulación, ¿no? Las 10 estrategias de la manipulación, Giovanni Sartori con el Homo Videns y Eduardo Subirats con la existencia psiquiátrica. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la parte documental. Si alguien quiere. Felicidades, muy interesante tu ponencia. Y bueno, yo te quiero preguntar, de acuerdo con tu experiencia, porque ella ya nos comentó qué capacidades son las que se han venido notando en la parte de literatura que han ido perdiendo los estudiantes. En tu materia, ¿cómo observas qué capacidades o habilidades han ido perdiendo por estar inmersos en estas situaciones de redes o de IA, etc.? Sí, principalmente la capacidad de atención. Existen también muchos prejuicios, ¿no? Sobre lo que es la música. He tenido comentarios donde llegan y me dicen, enséñeme algo para que parezca que ya toco. Sí, no sé, que soy. Entonces, la idea de parecer y no ser, Es lo que decías, ¿no? El aura. justamente, ¿no? La idea de la imagen, ¿no? Se ha impuesto sobre muchas cosas. Entonces, les cuesta mucho, ¿no? Entender que el conocimiento se construye y que no necesariamente las cosas van a salir a la primera, ¿no? La tolerancia al fracaso. Pues. Exacto, tiene la inmediatez, ¿no? Vivimos en esta era de vértigo, entonces eso es lo que buscan. Y claro, ¿no? Tienen lo que buscar estrategias, ¿no? Que pueda uno cruzar distintos tipos de pensamiento. En mi caso, yo concibo que la mente humana de alguna manera se puede hackear en el sentido de saber, ¿no? Cuáles son las cosas cuáles son las informaciones que son necesarias cruzar. Yo tengo la idea de que en mi clase la estructura es mostrar intelectualmente, ¿no? Cómo funciona algún aspecto de la música, ¿no? Uno lo ve como espectador, ¿no? Aquí está, ¿no? El ritmo, y aquí así se ve.
¿no? Y así funciona el ritmo, y en qué tenemos que pensar, ¿no? Que normalmente cuando escuchamos música y empezamos a hacerle con el piecito, ¿no? Que son ciclos, ¿no? Que hay algo regular, ¿no? Que hay unos golpes regulares. Entonces ya empezamos a conceptualizar ciertas cosas, pero después tienen que experimentarlo, ¿no? Eh, lo ve uno, lo escucha, y también uno lo puede imitar. Si uno lo imita, ¿no? Y ya entendió uno intelectualmente cómo funciona, pues ahora tiene uno que intentar reproducirlo, ¿no? Y empezar a cruzar, ¿no? El proceso intelectual con la visión, con la escucha, con lo mecánico, ¿no? Entonces, sí, las dificultades pueden ser, ¿no? Que hay personas, ¿no? Que pues, piensan que hay más información de la que debería de haber, y acá nada más es cuestión de limpiar, ¿no? La mente de todas esas informaciones, que sí solamente necesitamos concentrarnos en esto. Y yo empecé a buscar, ¿no? Videos para hacerles entender cuestiones rítmicas. Les digo, vamos a tocar cualquier tecla, ¿no? Cualquier tecla en el instrumento que sea, una cuerda, un golpe en el tambor, y vamos a seguir ese karaoke que nos está diciendo, ¿no? Dónde pegarle, ¿no? Y entonces, pues simplemente los voy acostumbrando y ya después ya los vuelvo a meter, ¿no? A la cuestión teórica. Ya te diste cuenta que aquí te esperas tantito, pero acá no te esperas casi nada. Entonces estamos hablando de duración, ¿no? ¿Duración en qué, no? Entonces ya hablamos de, pues de bits o de tiempos, ¿no? Ya decimos, ah, bueno, entonces esta, ¿ya viste de qué color es? Es negra, ¿no? Esta es la negra, ¿no? Esto podría ser la blanca. Y es eso, ¿no? Finalmente por ahí, ¿no? Es con lo que yo trabajo y con lo que yo trato de ir limpiando, ¿no? La mente, ¿no? Y tratando de hackear también lo que ya sé que funciona en muchas personas. O sea, que son procesos intelectuales que ya he ido comprobando con el tiempo. Gracias. Muchas felicidades por tu presentación, muy, muy interesante este recorrido que haces en la presentación. Me hiciste recordar un semestre después de que regresamos de la pandemia, me dio la materia de la optativa de filosofía política. Entonces todos estábamos como espantados, además, porque nos dijeron un viernes y tienen que presentar el lunes a clase. Seguramente ustedes también. No había ni siquiera protocolos para regresar a la escuela, y entonces pues, había mucho miedo, pero también como mucha esperanza, porque los chavos necesitaban nuevamente socializar, necesitaban hablar, necesitaban ser escuchados. Y en ese semestre, que ya es quinto, que ya es avanzado para todos nosotros, de alguna manera ya hay madurez con los chavos. Me hiciste recordar este texto de Sartori, que lo trabajé con ellos, y que es un texto breve, es un texto pequeño, y que creo que podemos abordarlo, ¿no? Y, y la verdad es que me quedé muy satisfecho cuando empezaron a leer el texto, porque no es un texto complicado para ellos, es entendible, y empezaron a contar muchas vivencias, empezaron a compartir las experiencias que tenían en familia y cómo a veces el mismo trabajo hacía que no pudieran dialogar con los demás y que todo se centrara en su momento, bueno, en la obra, en la televisión, pero hoy en día la crítica va hacia, pues todo está centrado en las redes, ¿no? Los papás también ya no escuchan a los hijos. Y me hizo pensar también en este otro texto que es El mundo de los desbocados de Anthony Giddens, y que un texto de finales de los 90 y que nos obliga a replantear estas preguntas, y justo me llamó mucho la atención de tu título, de la escuela que ya no está, ¿no? Algo así se llama, Sí, ¿verdad? ya no existe. Que ya no existe, y que camina hacia acá, venía escuchando una conferencia, y justamente el problema está en el poder que tienen justamente estas empresas, cómo están pues, de alguna manera manipulando, alterando un poco la realidad de los chavos,
y que los chavos todavía no logran salir de este enjambre. Es decir, están de alguna manera todavía lejos de adquirir algunas habilidades críticas y que nos toca a nosotros justamente construirlas. Es complicado porque la competencia de lo inmediato, lo líquido, seguramente nos pasa en las clases. O sea, tener a los alumnos atentos más de 20 minutos ya es un logro. Y justamente había que ir pensando qué hacer, o cómo convivir, o cómo cohabitar con estas redes. Es decir, ya lo dice también Yu Chu Han, ¿no? Hemos estado perdiendo los rituales, ya perdimos los rituales, eso dice convivir en casa, llegar, hablar, a veces esos espacios ya no existen, por la misma situación familiar, ya no se puede platicar, ya no puedes escuchar al otro, y quizá por eso llegan a nuestro cubículo y empiezan a hablar con nosotros, porque necesitan ser escuchados, cosa que ya no ocurre quizá en casa. Entonces habría que modificar muchos hábitos, pero me hace pensar en diversos textos, ¿no? que de alguna manera están por ahí y que nos pueden ayudar a articular y sobre todo a criticar justamente a estas instituciones o a estas empresas que nos están llevando hacia un lado, han moldeado de alguna manera el pensamiento. Y me hiciste pensar también en esta es mi serie, el dilema de las redes sociales, ¿no? Que también justamente aborda este asunto de cómo nos hacen consumir algo, y vamos hacia allá, y justamente el dedo se vuelve como mágico, ¿no? como una especie de algo sagrado. Nada más nos lleva a mover, pero no nos permite pensar. Entonces, habría que romper un poco eso. Bueno, yo nada más ese comentario. Muchas gracias. Creo que esta conversación que trajiste adelante es muy importante hacerla desde diferentes lugares. Porque yo pensaba un poco en la IA como este enemigo que hay que unirse, ¿no? Porque finalmente está en las aulas y todo el tiempo estamos batallando con eso, ¿no? Justamente en este scrolleo, una vez de vacaciones, le salió una canción muy rítmica, muy pegajosa, diría yo, que iba con una letra, ¿no? Y venía en los comentarios, ¿no? Preguntaban a la chica, ¿no? Que era como a partir de conversaciones de WhatsApp, ¿no? Entonces, obviamente, estaba hecha la canción por día. Yo dije, ¿cómo? O sea, me pareció muy pegajosa, ¿no? Obviamente, pues, es una canción que pasa al olvido, justamente en la inmediatez de no había profundidad de la letra, bla, 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 pero sí era muy pegajosa. Entonces, así como Maricarmen te comentaba, ¿no? Que en la música, ¿no? Como te enfrentas a estos ejercicios creativos, que a lo mejor los chicos que ya incorporan pues para componer, entonces sí, cómo utilizar, ¿no? Esas herramientas finalmente a favor nuestro, ¿no? Porque bueno, en literatura es más que obvio que sobre la IA para hacer temas serios, por ejemplo, ahora nuevas generaciones, pues es algo más serio. Y de pronto, cuando uno empieza a nombrar unas aulas, es como también decirle a los chicos, bueno, la IA está aquí, ¿no? Hay que saber cómo utilizarla. Y casi estamos como pensando en esto de los prompts, cómo darle indicación adecuada. Pues que le dices al chico es que realmente mucho de la magia de la IA es la instrucción que le das a la IA. Entonces pareciera, o me parece como un punto, pues como a lo mejor partir de eso, ¿no? de elaborar instrucción o prompt, ¿no? Para que ellos vean la indicación adecuada, ¿no? Que también sea esto, pues, que está sesgada, ¿no? La responsabilidad, pues a los propios algoritmos que el usuario usa. Entonces, pues es muy interesante como abordarlo desde ahí, que a nosotros como profesores y frente a las aulas, es cada vez está más difícil generar la curiosidad, también esta cuestión del pensamiento, de cómo enseñar a pensar,
pues se enfrenta a constantes retos, ¿no? Pareciera que ya está todo tan visual, tan rápido, tan inmediato, de tenerse a tener curiosidad pues, por algún tema está. Entonces, digo, en la música, son la pregunta inicial, o sea, ¿qué de estas herramientas, en qué nivel, pues, no sé, les dices a los chicos, pueden usar la IA para esto, no sé, o de plano no? Ahí va la contradicción, porque sí, en música, fíjate que sí, a mí me desagrada la idea, ¿no? De por sí hay bastantes programas de edición y que son para estudios caseros, que uno simplemente jala uno el instrumento que quiere, abres así el archivo, ¿no? Y entonces genera una línea de bajo. Digo, a ver, aquí ahí tengo una batería y ya tengo el acompañamiento. Y ya no hay ningún esfuerzo, ¿no? Ya no hay mucho que pensar, ¿no? Le pone uno la velocidad, ¿no? Si quiere uno la que toque, a lo mejor puede uno cambiar ahí la distorsión, el sonido. Y sí, yo ese tipo de cosas no suelo utilizarlas, ¿no? Con ellos, salvo cuando me han pedido nada más que quieren pistas, ¿no? Para karaoke, ¿no? Sí les enseño que la inteligencia artificial, ¿no? Pues sí puede aislar instrumentos de la pista original y entonces pues vamos a silenciar la voz, ¿no? A subirle tantito a tal o cual instrumento que se escucha bien y hasta ahí, ¿no? Más allá de eso, sí creo que lo importante es como primero entender y apreciar, ¿no? Cómo está hecha la música y quizá, ¿no? A partir de ahí sí podamos usar, ¿no? Otras herramientas que nos vayan acercando, lo que les decía, ciertas habilidades, pero creo que lo importante más bien, ahorita lo que me estabas diciendo, más bien me diste la idea de criticar, ¿no? También los productos que hace la IA. O sea, estaría bueno, ¿no? Llegar con, miren, esto lo hice con la IA, ¿no? Ustedes cómo lo escuchan, cómo lo ven, ¿qué le encuentran de mal? O qué le encuentran de bien, ¿no? También, eso tienen derecho. Y finalmente, ¿no? Ya con el criterio, poderles mostrar, mira, aquí está mal esto, acá está mal esto podría ser mejorado, esto no. Entonces, ¿por qué llegó a ese proceso? ¿Por qué la IA hizo un producto que a lo mejor es algo mediocre? Y lo que dijiste, ¿no? Depende mucho del prompt. Pero el prompt depende de que hayas trabajado y que tengas, ¿no? Ciertas habilidades que son permanentes en ti, ¿no? Que ya tú tienes una autonomía que te permite juzgar y criticar eso, una formación, justamente. Sí. Me gustó mucho la presentación, muy interesante, y me hizo pensar en que ya nos vamos a enfrentar a la nueva escuela mexicana, y debe haber un cambio, ¿no? La nueva escuela mexicana lo que promueve es el trabajo colectivo, pero también está el contraste con la educación privada, que ellos es todo lo contrario, es el éxito individual, esta cuestión aspiracional, ¿no? De hecho, ahorita con esta noticia de que ya ahora las escoltas en las escuelas ya no va a ser por las calificaciones, ¿no? Y mucha gente se puso, pero ¿cómo es que la competencia? Y veníamos de ese tipo de educación. Pues sí, yo me acuerdo de ir a la primaria y decía, no, pues jamás voy a estar ahí. O sea, me pasaban las mismas, y, ¿no? Y era una cuestión como que te iba creando como una frustración. Como decir, o sea, la escuela no es para aprender, es para competir, ¿no? Claro, ya han cambiado las cosas, ¿no? Y ya uno va encontrando el gusto en el aprendizaje. Entonces, mi pregunta es, en tu presentación hablabas de la formación. En este mundo que encontré, lo mencionabas, de ultraderecha, ¿no? Estas cuestiones que están muy reforzadas en un tipo de educación, al menos la que yo conozco aquí en México,
¿Qué tan importante es formar estudiantes con conciencia de clase? Yo, desde mi experiencia, trabajamos hace muchos años en escuelas particulares, no la tienen. Es una cuestión de, yo me gané esto porque yo me lo gané. No hay una cuestión de, vengo de cierto privilegio y estoy aquí por, no. O sea, tú no tienes esto porque tú flojo. Entonces, ¿tú qué opinas de formar estudiantes con una conciencia de clase? Para mí es súper importante porque finalmente cuando se insertan en el mundo laboral, pues a veces permiten muchas cosas que no deberían de permitir, padecen muchas situaciones, ¿no? Muchos abusos a los derechos laborales, y muchas veces asumen, ¿no? Pues que hay que aguantar, ¿no? Porque eso es algo que pues, familiarmente se ha transmitido, ¿no? Porque tiene unas necesidades, ¿no? Y porque también no hay como, pues esa situación donde digan, bueno, estos derechos laborales también provienen de una lucha histórica, ¿no? Digamos que estamos justamente en una época donde la batalla cultural, ¿no? Se está ganando sin disparos, ¿no? Se está ganando nada más por ir reduciendo, ¿no? A las personas a explicaciones sencillas y a aguantar esta es la vida que te tocó y ni modo, ¿no? Y que asuma uno eso. Entonces sí, creo que es importante pues, lograr, ¿no? Darles esa visión, ¿no? Quizá no de una manera como, si no estás conmigo, estás contra mí, pero que sí, bueno. Pero sí, porque también, ¿no? Muchas veces, pues puede uno caer en eso, ¿no? ¿Cómo es posible que no entiendes, no tengas conciencia, ¿no? O sea, y creo que el derecho a disentir, bueno, pues también tiene que, si les vamos a enseñar eso, también les tenemos que enseñar a argumentar por qué. Claro. No, y también quiero aclarar, digo aclarar, no, agregar otra cosa, ¿no? A mí, por ejemplo, yo me estaba imaginando, ¿no? Justo que los que están en la prepa tuvieran acceso, ¿no? A saber que existe la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Me gustaría eso. A mí me hubiera gustado que te hubieran enseñado en la prepa también, oye, ya vas a entrarle al SAT, ya vas a tener 18 años, ¿no? Ya viene esta situación, tienes que saber cómo están los regímenes, ¿no? Bueno, el régimen en el que te toca, si trabajas en esto, ¿no? Oye, ten cuidado, porque si te hacen un contrato de naturaleza civil, solamente eres repartidor, mira, está pasando esto, ¿no? ¿Qué son los sindicatos? Todo eso deberían de tener esa posibilidad también, ¿no? De tener acceso a ese conocimiento que también les va a servir. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Entonces, sí,